Amén. Ya, vamos entonces a comenzar. Estábamos dentro de lo que hemos estado viendo en la carta de Primera de Corintios y todo lo que ya hemos estado analizando. Estuvimos analizando los dones, estuvimos analizando lo que respecta al abusos o, digamos pérdida de lo que era o, eh, el sentido correcto de la cena del Señor, los abusos que se estaban realizando ahí. Les mencionaba que es difícil, dentro de todos los temas que hay en Primera de Corintios, evitar un tema tan importante como la resurrección de los muertos, que se registra ahí en el capítulo 15. Esto a raíz de que eh, dentro de la iglesia de Corinto y los pensadores, y estaban ya en esa época los falsos maestros, los falsos eh, orientados un poco por el asunto del pensamiento griego y todas sus facciones, eh, gente que no estaba enseñando el Evangelio correctamente. Entonces Pablo, ahí en el versículo 12 de Primera de Corintios 15, se refiere a esta manera. Dice, si se predica a Cristo como habiendo resucitado de los muertos, una afirmación, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? La pregunta entonces que hace Pablo aquí es de bastante gravedad lo que está pasando en la iglesia de Corinto, porque un grupo, quizá de mayor o menor número, estaba negando la resurrección de los muertos. Y esto, como consecuencia, están negando la resurrección de Jesucristo mismo. Los versículos 31 al 34, por ejemplo, insinúan que esta es una verdadera herejía y tuvo como consecuencia la vida que descuidaron. Ya vimos que estaban olvidándose de una vida santa y pura como la que quiere el Señor, y se dieron a las malas costumbres y todo eso. Hasta antes de este capítulo, el apóstol ha venido corrigiendo cositas, errores, con las prácticas que tenían los creyentes de la iglesia, como veíamos la desunión, como vimos el tema de este hombre que estaba compartiendo la misma mujer con su hijo, los abusos que ya hemos nombrado en la cena y todo eso, había venido corrigiendo, pero está advirtiendo entonces también ahora contra ciertas actitudes que se están dando equivocadas, que están subestimando la autoridad de la revelación cristiana y fallaban en la aplicación de la ley del amor. Esto tiene que ver con que toda la carta de Corintios está sustentada en el amor. Recordamos también que nos estuvo hablando ahí en Corintios 13 del amor y todo esto, o sea, todo se relaciona por el amor. Y el amor está en nosotros gracias a lo que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esta herejía de estar negando la resurrección de Cristo es entonces un tema no práctico, no de vivir cotidianamente, sino es un tema de una herejía, de un pensamiento que está negando la resurrección de los muertos. Porque eh, todas las cosas que estaban pasando eran actitudes peligrosas, pero toda la forma de vivir, todo esto, pero no llegaban al punto de ser herejías como esta que está sucediendo. Entonces Pablo enfrenta esta infiltración de esta iglesia, de estos pensadores en la iglesia, como un grave error de doctrina, un grave error de enseñanza, y niega tajantemente que uno de los postulados fundamentales del Evangelio, que es la resurrección de los muertos, o sea, cómo nosotros vamos a resucitar. Por ejemplo, en las notas en las notas sobre los capítulos 2 y 3, ya cuando vimos esos capítulos, tuvimos la ocasión de recalcar, por ejemplo, la exaltación de la sabiduría humana, o sea, cómo se exaltaba el pensar, el conocimiento humano, y esto es lo que Pablo está en toda la carta transversalmente, está tratando, que no debemos sujetarnos en la sabiduría humana, sino que en la sabiduría que viene de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, para afirmar entonces esta verdad que viene ya tratando, esto hay un parangón, una similitud con lo que sucede en Hechos capítulo 17, 31 y 32. En esa ocasión, los sabios del Areópago
ateniense, capítulo 17 decíamos, escucharon el discurso de Pablo, si ustedes se recuerdan, con mucha atención, eh, hasta, hasta el instante en que oyeron de la resurrección de los muertos, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos. Pues este concepto, este pensamiento, les pareció a ellos fuera de todo pensamiento, de toda razón, de toda lógica, así que empezaron a burlarse. Bien que otros impresionados por las verdades, maravillados por lo que está enseñando, estaba disertando Pablo, dijeron, sí, te oiremos de esto, hablar de esto otra vez, y le prestaron atención. Entonces, bajo estos términos, es que quisiera hacer un breve repaso de lo que significa, más bien del pensamiento de Pablo y los argumentos que él ocupa para fundamentar la resurrección como una realidad. La resurrección, entonces, en primer término, la resurrección corporal de Cristo es parte integral del Evangelio. En este capítulo, en el capítulo 15, vamos haciendo un repaso bien rápido, estoy sacando la Biblia aquí, de los versos del 1 al 4, él se refiere a esto, a que la resurrección corporal de Cristo es parte del Evangelio. ¿Por qué dice de esta forma? A ver. Los versos del 1 al 4 dicen, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el primer argumento que va esgrimiendo el apóstol Pablo con respecto a la realidad de la resurrección, que no es una cosa como pensaban los griegos, y muchos de los que estaban infiltrándose en la iglesia con estos pensamientos y estaban negando la resurrección de Cristo. Esa es una realidad, la resurrección de Cristo. Por otro lado, continúa dentro del mismo capítulo, todo lo que ustedes ven ahí en pantalla, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, se establece por el testimonio unánime de muchos testigos. Estos son argumentos para fundamentar y para aclararle y dejarles bien claro que la resurrección es una realidad y especialmente mostrada en Jesucristo mismo. De hecho, no voy a leer todos esos versículos porque esos versículos dicen, y que apareció a Cefas y después a los dos y así sucesivamente. Es el argumento que no solo fue visto por unos pocos, sino que fueron muchísimos los testigos que vieron a Jesucristo resucitado después del tercer día y que lo compartieron con él y que lo vieron. Entonces Pablo está esgrimiendo este argumento. No se lo digo yo solamente porque lo digo, sino es un argumento real, es un argumento cierto, totalmente cierto. Y si Cristo no resucitó, la predicación apostólica fue un mensaje falso, vacío, sin contenido, sin sentido. ¿Qué le parecería a usted? Me parece que eso, a mí por lo menos me parece que esa es una realidad bastante cierta. Si no resucitó Cristo en vano, nuestro evangelio no tiene fundamento, sería un mensaje falso. Si es falso la resurrección, implica que todo el evangelio es falso. De ahí en adelante, del 9 al 19, en ese espacio, en esos versículos, se fundamenta esto, que es un mensaje verdaderamente cierto. ¿Por qué? Porque la resurrección es cierta. Dice, el 14 y en especial lo deja muy claro, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Es muy cierto eso. Entonces, Pablo está a través de este capítulo fundamentando la realidad de la resurrección de Cristo y por ende la de todos los cristianos. Para continuar en este mismo capítulo, la resurrección de Cristo es un hecho histórico que da vida a toda una raza, desde el 15, 20 al 22. Por eso lo estoy haciendo bastante rápido, porque vamos al fondo. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, es el primero. ¿Ah? Y a través de él y a través de Jesucristo, nosotros tenemos resurrección, se hace extensible a todos los que creen en Jesucristo.
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si por Adán y el pecado de Adán todos morimos por culpa del pecado, por Jesucristo tenemos salvación a través del perdón de pecado y resurrección, que es muy importante que lo tengamos claro. La resurrección de Cristo lleva entonces, implica en sí la resurrección de los muertos que se llevará a cabo en distintas etapas hasta la victoria final de la muerte. En estos versículos también le está explicando que esto es extensivo a toda raza. Entonces las condiciones de vida del servicio de los creyentes no tendrán sentido sin la esperanza de resurrección. La vida del creyente, lo que haga, no tiene sentido si no hay resurrección. Esto vuelve a confirmar lo que veíamos en el versículo 14, que dice que vano es si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra fe, vano lo que hacemos, todo es vacío, no tendría sentido, pierde todo fundamento. Del 15 al 20, el 29, por ejemplo, es también bastante clarificador. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos bautizan? O sea, él te está planteando que simplemente los que se bautizan por los muertos, en ninguna manera los muertos resucitan. No, parece una cosa ilógica. Dentro de los argumentos, el argumento número 7, que lo estoy haciendo bastante rápido, la pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Es una insensatez según el apóstol, ya que el Creador realiza su obra como Él quiere. No sabemos exactamente qué cuerpo, sin embargo sabemos que es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto a corrupción, no está sujeto a la pudrición o a ningún otro ninguno otro hecho de los que nosotros tenemos en la actualidad. No se va a enfermar, es un cuerpo apropiado para lo que es la vida eterna. No podríamos tener una vida eterna con este cuerpo, ¿les parece? A mí no. Yo creo que con este cuerpo imposible, pues sabemos que tiene caducidad. El contraste entre el cuerpo y el alma y el cuerpo del espíritu también es un argumento. Y la resurrección de los creyentes se relaciona con la parucía. ¿Qué es lo que es la parucía? La segunda venida de Cristo, como hemos visto ya, está relacionado con con la segunda venida de Cristo. Es decir, ¿por qué? Porque cuando resucitemos será juntamente con este evento tan maravilloso que es la segunda venida, la cual esperamos con tanta ansia, con tanto gozo y no con temor como muchas veces nos pasa. Parece que tenemos temor en algunas ocasiones como que venga Jesús, cuando debería ser todo lo contrario. Debemos estar contentos. Esto está relacionado también nuestra muerte con eso, con la segunda venida de Cristo, cuando los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo van a resucitar. Y la victoria de la resurrección entonces también nos garantiza la permanencia y la validez de la obra de los siervos del Señor. Esto es interesante y es para no quedarse detenido. Cuando dice en los últimos dos versículos de este capítulo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes. Es un llamado a seguir adelante, a permanecer, a seguir haciendo lo que estamos haciendo, creciendo, dice claramente, en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es el mayor premio que vamos a recibir? Evidentemente, la resurrección y la vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, entonces ahora vamos a ver en adelante lo que la resurrección, por ejemplo, corresponde del cuerpo como una doctrina, como una enseñanza que es fundamental, que es primordial y que es sustento del Evangelio mismo. Uy, me estoy yendo. Entonces vamos a analizar esto de las resurrecciones con respecto que en la Biblia, por ejemplo, a lo menos podemos ver unas 3 razones importantes por las cuales es necesaria la resurrección del cuerpo. Primera, el cuerpo es parte esencial de toda personalidad humana. Los seres humanos quedan incompletos sin su cuerpo. Recuerde que Dios nos formó y nos hizo tripartitos, ¿cierto? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Algunos teólogos y estudiosos por ahí están sosteniendo que dicen que el alma y el espíritu sería lo mismo. Bueno, no vamos a entrar en esa parte, sino que
lo cierto es sí, es que el cuerpo es esencial para la persona. Nosotros somos las personas que somos por el cuerpo que tenemos también. Porque si yo mismo me estuviese en otro cuerpo, a lo mejor no sería el mismo. O sea, a ver, no sé si me explico con eso. Nosotros somos el cuerpo, el alma y el espíritu, pero el alma y el espíritu necesitan de este cuerpo para ser quienes somos. Son medio enredados, pero es necesario. Para ser personas, necesitamos un cuerpo. Y de esta misma forma es que vamos a tener ese cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso en 1 Corintios 6:9 lo vemos claramente. Eh, y va a llegar y llegará a ser una vez más templo del Espíritu en la resurrección. O sea, somos templo del Espíritu Santo en este momento en que estamos vivos, que el Espíritu Santo mora en nosotros, una vez cuando durmamos, como dice la Biblia, o cuando muramos, porque en realidad ese sería el correcto término, porque los cristianos también morimos. Y cuando volvamos a resucitar, nuevamente vamos a ser templo del Espíritu Santo. O sea, en esos cuerpos glorificados que Dios nos ha prometido, vamos a tener el Espíritu Santo también en nosotros. Vamos a llegar una vez más a ser así. Y en tercer motivo, es que para deshacer el resultado del pecado en todos los niveles, debemos vencer al enemigo final de la humanidad. El modo de vencer el enemigo es la resurrección. Cristo venció la muerte. Él venció el pecado y esa fue la forma de totalmente derrotar al enemigo. La verdadera derrota del enemigo se fundamenta y termina con la resurrección de Cristo. ¿Se imaginan que Jesucristo no hubiese resucitado? Habría tenido la victoria en la muerte, ¿verdad? La muerte habría sido la victoriosa. Sin embargo, Jesucristo resucita y es Él, es la primicia, es el primero de los que vamos a resucitar. Esa es la forma en que nosotros definitivamente vamos a vencer el pecado finalmente. La muerte del cuerpo mediante la resurrección. La resurrección es la que nos va a hacer definitivamente victoriosos sobre el pecado. En el Antiguo Testamento se enseña también una futura resurrección. Aquí anoté varias citas que ustedes después las pueden comparar, leer, y dentro de ellas donde se habla de la resurrección, a pesar de que hay ciertas facciones de los judíos que no creían en la resurrección. Otros sí. ¿Aló? Perdón, pastor, ¿Sí? es que anterior en la otra ¿Delante? diapositiva, ¿Ahí? donde dice que en la letra B el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿Sí? el 1 Corintios 6:19. Oh, ¿sí me equivoqué? ¿Escribí mal? Y qué bueno, Sí, gracias hermana Evelyn, porque de ya, repente yo escribo medio rápido y por ahí se pasa. se me pasa, claro. Así que de ahí lo vamos a arreglar, porque si no tendría que volver. Ya. Bueno, ahí está anotadita la cita donde dice que somos templo del Espíritu Santo y realmente es así, es así. Y vamos a seguir siendo templo del Espíritu Santo en la resurrección, como decía. Seguimos adelante. Volvemos entonces, en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección, tengo ahí anotada alguna cita, espero que la haya anotado bien, ustedes las pueden revisar después. Y también en el Nuevo Testamento se nos enseña, yo creo que no hace falta que profundicemos en esa lectura de esas citas porque es evidente, podríamos leer cualquiera de ellas y nos vamos a encontrar con que, mira, ahí me escribí algo malo, me puse un uno de más en Lucas. Lucas 113 al 114 es muy grande, es mucho. Ahí me equivoqué otra vez. Bueno, eso me pasa por no tener los dedos tan más finos de digitar ahí. Pero es clarísimo que eso es así. Se nos enseña en el Antiguo Testamento la futura resurrección del cuerpo, así como en el Nuevo Testamento con muchísima más claridad. De hecho, pues, vamos a leer solo esa cita que dice que tenemos en este mismo capítulo, que es el 22 y 23, que dice claramente, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 22 y 23, ay, se me quedó atrás, porque así como Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Bueno, nos habla de la resurrección y todas las citas que tenemos ahí nos hablan de este mismo evento tan importante para nosotros. Como tercero decimos que la resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de que la resurrección de Cristo, si Cristo resucitó, la garantía máxima es esa, que Cristo resucitó. Él es la primicia, Él es el primero en resucitar para que todos nosotros vamos a resucitar. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Amén, ¿cierto? Amén. Eso es lo hermoso, que nosotros, la fe, el Espíritu Santo en nosotros nos da no solo la palabra, lo que dice, sino que en la creencia, nuestra fe nos da testimonio de eso. Vamos a leer Mateo 28:6 para que, no está en Corintios mismo, pero bueno, aquí tenía otro, pero vamos a leer el de Mateo 28:6 porque tiene claridad. Me va perdiendo. Dice así: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí está claramente la resurrección de Cristo. Este es el pasaje donde Jesucristo resucita al final de Mateo y está la demostración, es la garantía de que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Dentro de eso, aquí en Primera de Corintios el 15 y en el 12 también, donde lo leemos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Eso es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Si Jesucristo es el que resucitó, eso nos da la garantía de los que creemos en Él, también vamos a ser resucitados en su oportunidad. Es hermoso ver eso. En términos personales, entonces, el cuerpo resucitado del creyente va a ser como un cuerpo resucitado del Señor. ¿Cómo resucitó el Señor? En un cuerpo especial, no en el cuerpo en que fue, en que anduvo aquí en la tierra. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que no está sujeto a corrupción. Eso es lo principal. Que cómo va a ser exactamente, yo realmente no podría asegurarlo. Hay eh, diferentes posiciones sobre eso, pero lo que sí es que es cierto y efectivo es que vamos a tener un cuerpo, pero un cuerpo especial, un cuerpo realmente apropiado para lo que Dios nos ha dado. Si nos ha dado la vida eterna para estar eternamente con Él, nos va a dar un cuerpo que nos tiene que durar una vida eterna, vale decir, no este. Es un cuerpo especial, es un cuerpo distinto, es un cuerpo que no está sujeto a corrupción ni a los problemas que tiene este de enfermedades, de desgaste y que finalmente nos deja y tenemos que partir con el Señor en algún momento. Ese cuerpo no va a ser así, ese cuerpo va a ser absolutamente perfecto. El cuerpo resucitó, aquí está un poquito más claro, este cuerpo resucitado entonces va a tener una continuidad de identidad, vale decir que vamos a ser los mismos, vamos a ser reconocibles. ¿Mm? Y por lo tanto va a ser reconocible, como dice Lucas 16, 19 al 31. Cuando tengamos y resucitemos, vamos a ser reconocibles en el sentido de que probablemente el cuerpo son de las cosas que en realidad uno le cuesta explicar, ¿eh? Y es cómo va a ser nuestro cuerpo, que vamos a poder conocernos, vamos a poder saber quiénes somos. Sin embargo, ese cuerpo no va a estar sujeto a corrupción. Siempre a mí me llama la atención, de repente dice, ¿iremos a resucitar en alguna edad especial? ¿Jóvenes, niños, adultos? Eso no lo sabemos, son cosas que sabe solo Dios y que las vamos a vivir cuando realmente resucitemos. Eso son las sorpresitas que nos vamos a llevar. Pero vamos a ser reconocibles. Ese cuerpo nos va a permitir que nos reconozcamos unos a otros. También va a ser transformado, como decía, en un cuerpo adaptado para el nuevo cielo, para la nueva tierra, para las nuevas condiciones en que vamos a vivir eternamente con Dios. No vamos a estar sujetos a ninguna de las vicisitudes del cuerpo que tenemos hoy. Asimismo, va a ser imperecedero, libre de descomposición, como ya lo decía, y será glorificado como el de Cristo. Aquí vale la pena que leamos 1 Corintios 15, 43. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esa es la resurrección, diferente, como la de Cristo que resucitó en un cuerpo eh, glorificado, como hemos dicho, que es difícil describir para mí eso de glorificado, tengo que confesarlo, pero simplemente es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual no sujeto a ninguno de los problemas que tenemos acá. Tendremos poder y no estará sujeto a enfermedades ni a debilidades, como lo he dicho, y será espiritual, no natural, sino sobrenatural, algo, un cuerpo de milagro, por decirlo de alguna manera. No estará limitado a las leyes de la naturaleza, como dice Lucas 24:31, vale decir, no tendremos necesidad quizás de desplazarnos probablemente, no nos vamos a cansar por las distancias, no vamos a tener problemas de peso, de dolores, de dificultades de ese tipo. Es un cuerpo no físico, un cuerpo sobrenatural, un cuerpo diferente. Y sí, sí, de todas maneras que se podrá comer y beber, o sea, es un cuerpo bien especial de todas maneras, porque podremos comer, podremos beber, según Lucas 14:15, y son muchísimas de las cosas que es importante tener en claro. Ahora, voy a reiterar este asunto, sí, de todas maneras, que sobre esto hay diferentes posiciones, pero es la que compartimos mayoritariamente nosotros con respecto al cuerpo de resucitado que vamos a tener. Cuando los creyentes reciban un nuevo cuerpo del que estábamos hablando, nos revestiremos, nos cubriremos, ¿cierto?, de inmortalidad. Vale decir, lo que hemos dicho ya con reiteración, este cuerpo no estará sujeto a morir, no moriremos, seremos inmortales, porque ese cuerpo tiene las condiciones, el cuerpo que nos va a dar Jesucristo una vez resucitado, tiene las condiciones para ser inmortal, para no morir, para estar eternamente. Esa es la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios para poder hacerla efectiva necesita de que este cuerpo no esté sujeto a corrupción ni a muerte, sino que sea inmortal. También la escritura nos indican tres propósitos en eso. Es para que los creyentes lleguen a hacer todo lo que Dios se propuso en la creación para los seres humanos. 1 Corintios 2:9. Sería interesante leer este párrafo. No se me vaya, este versículo. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como escrito está, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Son cosas que Dios nos ha preparado, cosas increíbles, cosas maravillosas y en cierto modo inexplicables para nosotros. Yo creo que difícilmente podemos tener una claridad tan certera en lo que Dios tiene preparado para nosotros y cómo lo va a hacer. Porque Jesucristo mismo dijo que había muchísimas cosas que solo el Padre sabe, ni siquiera Jesucristo mismo. Entonces, eso es algo especial que Dios tiene para nosotros como creación de Él. Para los creyentes, que conozcamos a Dios de la manera completa que Él quiere que le conozcamos. ¿Cuál es la manera completa que quiere que Dios que le conozcamos? Le conozcamos verdaderamente. Juan 17:3. Se me fue para acá. Dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la manera que quieren que le conozcamos nosotros, de una manera eterna, de una manera sobrenatural y para siempre. Dios expresa su amor a sus hijos como Él desea, también a través de estos propósitos de que el creyente tenga un nuevo cuerpo. Y ya terminando esta etapa, que no me quiero, para que podamos conversar un poco sobre esto, los fieles que estén vivos entonces, esta es lo que dice ahí Corintios mismo en este capítulo, cuando Cristo vuelva por sus seguidores, o sea, nosotros, por sus discípulos, por sus iglesias, tendrán la misma transformación corporal que los que hayan muerto en Cristo. Vamos a gozar de la misma, del mismo cuerpo.
antes del día de la resurrección. Se les dará un nuevo cuerpo, como el de los resucitados en esa ocasión, y no sufrirán la muerte física. Eh, Esto a mí me llama muchísimo la atención, ¿eh? Porque digo yo, cuando venga el Señor Jesucristo, si nos toca estar vivos a nosotros, va a ser bastante impresionante, no sé de qué manera describirlo. Yo creo que un acontecimiento, pero tremendo, cuando resuciten los muertos en Cristo y nosotros, y sí, nosotros tenemos la ocasión de verlo y también nosotros ser transformados sin haber muerto, o sea, obtener el mismo cuerpo de ellos sin necesidad de haber muerto. Eso es una de las misterios, digo yo, de Dios maravillosos que solo Él podrá explicarnos y que a quien le toque vivir eso va a poder saber cómo es. Pues. Creo que nosotros no podemos describir algo así. Y Cristo dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa es un versículo bastante claro, porque de repente uno da la impresión y mucha gente dice, si el que se muere nomás y se murió nomás. Po. Y algunos cristianos creen que los que se murieron nomás y se acabó todo. Sin embargo, aquí nos queda claramente especificado de que todos van a resucitar. Todos vamos a resucitar, quienes hayan muerto y quienes estemos vivos también vamos a estar ahí, ser llevados con el Señor. Pero algunos van a resucitar para estar con Dios eternamente, para gozar de la compañía de Dios, para estar junto con Él, y otros van a resucitar, pero para condenación. En este aspecto se puede decir que cuando alguien muere, cuando un cristiano muere, cuando muere en Cristo, tengo la plena fe y la plena confianza y la certeza de que inmediatamente gozamos de la presencia del Señor. Recuerde que cuando Jesucristo estaba crucificado, ahí mismo en la cruz, uno de los, perdón, uno de los crucificados juntamente con él a uno de sus costados, eh, eh, se arrepintió en ese momento. Jesucristo le dijo, hoy estarás, hoy. Entonces, eso no es una cosa inmediata. Quien se arrepiente, quien muere en el Señor, yo creo que simplemente está en manos del Señor inmediatamente. No tiene que esperar el momento en que resuciten todos los muertos, sino que goza de la presencia del Señor ya. Sin embargo, los que no mueren en el Señor, sí van a resucitar. ¿Para qué? Para ser juzgados y para ser definitivamente echado con Satanás al lago de fuego, donde todavía no está Satanás. Todavía no están sus secuaces. Pero en ese momento, en ese juicio, sí, ahí van a ser arrojados juntamente toditos en un mismo saco. En un mismo saco, por decir de alguna manera. Eso es lo que tenía preparado con respecto a la resurrección del cuerpo. Podríamos conversar algo sobre ello, si hay alguna cosita que pudiéramos eh, a profundizar o alguna duda que aclarar o algo que compartir. También si el pastor Daniel tiene algo ahí que siempre sus aportes son bien recibidos como maestro y profesor de de profesión, por decir así. Pues también tenemos abiertos los micrófonos si alguno de ustedes quiere plantear alguna duda o aportar algo.